Paz de Cristo. Con el favor de Dios nos encontramos nuevamente frente a ustedes para aprovechar este espacio en el internet para compartir una nueva reflexión de vida. El día de hoy vamos a tocar un tema que un amigo, teniendo esta duda, me preguntó, y yo pienso que muchos podemos quizá no saber exactamente qué es un discípulo en Cristo. ¿Qué es? ¿Quién es? ¿Qué características debe de tener un discípulo en Cristo? Pero sobre todo, ¿qué nos dice la Biblia? Que el Señor Jesucristo quiere que todos conozcan de sus discípulos. Pues sí, discípulo de Cristo. ¿Qué es o qué entendemos? ¿Qué nos dice la Biblia, la palabra de Dios, acerca de qué es un discípulo de Cristo? Antes vamos a dar un breve relato de lo que dice el diccionario acerca de la palabra discípulo. El diccionario dice que un discípulo es la persona que recibe las enseñanzas de un maestro y que no solo las recibe, sino que lo sigue, defiende sus ideas, sus doctrinas y sus métodos. Esto es lo que el diccionario nos relata, nos dice acerca de lo que es un discípulo. Es un seguidor, es una persona que recibe las enseñanzas de un maestro y defiende sus ideas, sus doctrinas y sus métodos. Esto es lo que nos dice el diccionario. Pero, ¿qué nos dice la palabra? ¿Qué nos dice Jesucristo mismo acerca de lo que quiere Él que el mundo conozca de un discípulo? Pues vamos a adentrarnos un poquito en la palabra. En la palabra de Dios, la palabra discípulo en singular la encontramos 29 veces, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, sumando, hace un total de 29 veces la palabra discípulo. Y la palabra discípulos en plural, esa la encontramos 242 veces en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. La primera vez que aparece la palabra discípulo en la Biblia la encontramos en el Antiguo Testamento, en el primer libro de Crónicas. Por ahí la encontramos en el capítulo 25 y versículo 8, cuando el rey David, rey de Israel, está sucediéndole el trono a su hijo Salomón. Por ahí están haciendo ya planes para construir el templo y están haciendo grupos de sacerdotes, de levitas, de cantores. Por ahí cuando toca hacer grupo de cantores, hay un versículo ahí en el primer libro de Crónicas, capítulo 25, verso 8, donde Emán reparte los turnos con sus hijos y dice la palabra de Dios. Primer libro de Crónicas 25, 8. Y echaron suertes para servir por turnos, entrando el pequeño con el grande, lo mismo el maestro que el discípulo. Y esta es la primera vez que encontramos la palabra discípulo en la Biblia, en el primer libro de Crónicas, capítulo 25, verso 8. Y la palabra discípulos en plural la encontramos ahí mismo en el Antiguo Testamento la primera vez en el libro del profeta Isaías. Ahí en el capítulo 8, versículo 16, por ahí encontramos cuando el Señor le está dando algunas ordenanzas a su profeta, a Isaías. Le dice en el capítulo 8, verso 16, ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. ¿Qué discernimos de este verso, hermanos? Que los discípulos de Jehová, los discípulos del Señor, tenemos que tener la ley sellada en nosotros, la palabra impresa en nosotros. Esto nos da como discípulos un sello, una característica, tener la palabra en nosotros, sellada. Gloria a Dios. Y por ahí empezamos a relatar cómo está la palabra discípulo y discípulos en la Biblia. Pero ¿qué es? ¿Qué es un discípulo? Ya por ahí Isaías nos da un dato interesante, muy importante, que debe estar sellada la palabra en los discípulos. Ahora vamos al Nuevo Testamento, al Evangelio de Juan. Por ahí en el capítulo 2 nos relata cuando nuestro Señor Jesucristo va a unas bodas a la ciudad de Caná en Galilea, que va con su madre María, con sus hermanos y con los apóstoles, con sus discípulos. Y ahí Él hace el primer milagro que encontramos escrito en la Biblia, que es convertir
aquellas vasijas con agua, el agua en vino. Y cuando esto sucede, los discípulos creen en él. ¿Qué pasa ahí? Que ya había con él discípulos que lo seguían, algunos quizá por curiosidad, por morbo, porque sintieron de parte del Espíritu Santo seguirlo. Pero aquí cuando el Señor empieza a hacer estos milagros, estas señales, los discípulos creen en él. Juan 2:11. Entonces, hermanos, esto nos pasa quizá a alguno de nosotros o a algunos, que cuando oímos del Señor, cuando creemos en el Señor, empezamos a seguirlo, a defender su doctrina, pero quizá cuando se nos manifiesta en un milagro, en una sanidad, cuando sale algún familiar de la cárcel porque nos lo estamos pidiendo y Él nos contesta, cuando tenemos una fe, cuando creemos en Él, entonces este discipulado aumenta, este ser discípulo de Él tiene un plus. Empezamos a tener fe como discípulos en Jesucristo. Aleluya. Aquí mismo en Juan, más adelantito en el versículo 22 de este mismo segundo capítulo, cuando el Señor entra al templo y ve por ahí haciendo negocio a la gente y se molesta y empieza a hacer azote de ellos y a sacarlos algunos, por ahí los judíos contienden con él y le preguntan que por qué está haciendo eso, y él les dice que si ellos derrumban el templo, en 3 días lo construye. Y él estaba dando una profecía acerca de su muerte y de su resurrección, pero ellos no lo entendieron. Mas sin embargo, en el versículo 22, los discípulos, ya cuando el Señor fallece, se acuerdan de estas palabras. Cuando Él resucita, se acuerdan de esta profecía, de que Él en 3 días resucitó. Amén. Y esto por ahí lo encontramos también relatado en Juan 2:22. Aleluya. Pero ¿qué es un discípulo, hermanos? ¿Qué más, aparte de tener la palabra sellada entre nosotros, es característica de un discípulo? Creer en el Señor es característica de un discípulo. Nosotros por naturaleza somos competentes, hermanos. Somos competidores, competimos, ganamos, perdemos. De hecho, desde que estamos en los lomos de nuestro Padre, nosotros somos el esperma ganador. Nosotros somos el esperma que fecundó el óvulo de nuestra madre, y de ahí el Señor nos dio vida. Entonces, por obvias razones, nacemos siendo competidores, siendo competentes. Queremos competir, queremos ganar. Y esto generalmente pasa en la vida cristiana. Cuando nacemos de nuevo, queremos ser ganadores. Y eso no que esté mal, hermanos. Nosotros anhelamos la corona de la vida. Debemos de tener competencia, debemos de competir. Pero a veces entra también la carnalidad y empieza la competencia de egos. A veces en los ministerios, en el ministerio que usted me diga, hermano, de alabanza, de música, de danza, en cualquier ministerio, los predicadores, a veces competimos quién tiene más miembros en la iglesia, hermanos. Hay mucha competencia, y esto pues no es lo que el Señor encomienda a un discípulo. El Señor se preocupa más que conozcan de un discípulo su amor. Más adelante voy a dejar el verso clave donde el Señor Jesucristo nos encomienda que tengamos amor. Esto es lo que le interesa de un discípulo al Señor. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué es un discípulo? ¿Qué entendemos por un discípulo? Realmente el discípulo es aquel que gana almas para Cristo, el que hace una iglesia mega gigantesca, el que tiene más elocuencia al hablar. Esto no es lo que el Señor anhela de un discípulo. Vamos ahí nuevamente al Evangelio de Juan. Vamos al capítulo 13 y al versículo 34. Primeramente ahí el Señor está dando un nuevo mandamiento. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. Y Él dice ahí en este versículo, grábeselo en su corazón, que el Espíritu Santo haga la obra, aquel que quiere saber qué es un discípulo de Jesucristo. En esto conocerán todos que sois mis discípulos,
si tuvierais amor los unos con los otros. A veces, hermanos, estamos tan enfocados en la competencia como hijos de Dios, como cristianos, como discípulos de Jesucristo, que nos enfocamos en lo que ya había comentado, en quién tiene mejor elocuencia, quién ha ganado más almas para Cristo, quién tiene más miembros en su iglesia, quién canta mejor, etc. Pero realmente el discípulo que el Señor quiere que todos conozcan es aquel que ama a su hermano, que tiene amor el uno para con el otro. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Gloria a Dios. El Señor se manifestó de mil formas, de mil maneras, estando aquí en la tierra. Pero después ya, cuando murió y resucitó, se volvió a manifestar a sus discípulos amados. Y dice la palabra de Dios, ahí en el libro de Corintios, el apóstol Pablo nos relata que se les apareció a más de 500 hermanos. Estos eran discípulos del Señor. Pero tristemente, hermanos, cuando llega el Espíritu Santo al aposento alto, vemos que ya solamente quedan 120. ¿Y dónde están los demás? ¿Dónde están los demás hermanos? A veces en el peregrinar cristiano, hermanos, hay muchos que desertan. Yo anhelo, hermano, en mi corazón, que usted no sea uno de ellos, que usted persevere, que usted compita, pero por la corona de la vida, que usted anhele la vida eterna. Este mundo es pasajero. Yo le invito a ser un discípulo de Cristo. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Primera de Corintios 13:13 dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Bueno, hermano, en este pequeño resumen, en este espacio de video, espero que le haya servido a usted qué es lo que el Señor quiere que conozca el mundo de un discípulo. Que nos amemos los unos con los otros. Me despido, no sin antes decirles que todas las cosas son fatigosas más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver ni el oído de oír. Eclesiastés 1:8.